Buenas tardes, bienvenidos al programa La Colección a Detalle. Esta tarde tenemos una charla titulada Ejemplos de fórmula dedicatoria en un par de vasijas mayas del Museo Amparo. Y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Eric Velázquez. Eric, bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde compartiendo los estudios que realizaste a este par de vasijas que forman parte de la colección y de las cuales una de ellas se puede disfrutar en la visita a las salas de arte prehispánico, específicamente en la sala 5, dedicada al tema del lenguaje y escritura. Muchas gracias, Eric. Nos da muchísimo gusto recibirte. Eric Velázquez es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Especialista en historia, historia del arte y epigrafía de los antiguos mayas, con una orientación en la gramatología o teoría de la escritura. Su libro más reciente se titula Morada de Dioses, los componentes anímicos del cuerpo humano entre los mayas clásicos. Actualmente es coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado en historia del arte de la UNAM. Eric Velázquez ha colaborado como investigador de la colección de arte prehispánico del Museo Amparo. Además, es autor, junto con la doctora Ana García Barrios, del libro digital El arte de los reyes mayas, disponible para su descarga gratuita en nuestra página web www.museoamparo.com. Pues nuevamente, bienvenido, Eric. Vamos a dar inicio a esta charla, no sin antes dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que al término tendremos oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente a todos y comenzamos. Buenas noches, prácticamente se nos ha terminado el día, y comienza el crepúsculo, y me da mucho gusto saludarlos para platicarles sobre todo lo que podemos extraer de un par de vasijas que custodia el Museo Amparo. Y les voy a compartir pantalla, porque al mismo tiempo que voy a estar hablando, ustedes podrán ver distintas diapositivas. Muy bien. Por principio de cuentas, conviene recordar que la cerámica ha sido durante más de 100 años la fuente principal de análisis, la columna vertebral de los estudios arqueológicos, debido a la durabilidad que contiene o que presenta este material, que no se degrada con el paso del tiempo. Es una de sus características. Una vez que la arcilla o barro se cuece a una temperatura como de 800 o 900 grados, que era más o menos lo que alcanzaban los hornos abiertos, los hornos de oxidación que había en Mesoamérica. Entonces, tenemos otro material completamente nuevo, completamente distinto a la original arcilla o barro, que se llama cerámica. Y este material comienza a, a formarse a partir de los 400 grados centígrados, cuando se pierde la más mínima molécula de agua en la arcilla preparada, en el barro húmedo, y este material se transforma químicamente en un proceso irreversible, ¿sí?, en otro completamente distinto, que es la cerámica. Si uno sigue aumentando la temperatura, las moléculas de este barro, ya sin agua, se van juntando todos los orificios por donde había originalmente agua, y alcanzamos el fenómeno de la impermeabilidad, ¿sí? Y también pues se reduce en tamaño la vasija originalmente formada con las manos. No tenemos ninguna prueba de que, al menos en el área maya, se haya conocido el torno de alfarero. Por principio de cuentas, la cerámica que tenemos en el mundo maya, la cerámica prehispánica, pues está hecha principalmente a mano.
Y a lo largo de las décadas, pues ha sido un estudio prácticamente de los arqueólogos. Ellos en su disciplina, pues han tenido el monopolio del estudio de la cerámica. Desde luego hay, grosso modo, dos grandes tipos de vasijas. Unas que son las vasijas de cocina, las vasijas utilitarias, que sí se van transformando, pero en una más lenta duración. Y las otras que son las vasijas de élite, asociadas con la estratificación social, y no solamente con los grupos privilegiados de la sociedad maya, sino con el culto ceremonial, el culto organizado, el sacerdocio, el clero organizado, de manera que son más vasijas rituales. Pero en el año de 1973 las cosas comenzaron a cambiar. Bueno, de hecho, este cambio se produjo un poco antes, a partir de 1971 al menos, cuando el gran investigador Michael Coe, que no hace mucho falleció, investigador y profesor emérito de la Universidad de Yale, organizó una magna exposición en la Biblioteca Morgan de Nueva York, bajo el cargo o los auspicios del Club Grolier. Esa exposición de 1971 pues estuvo eh, eh, destinada a mostrar las virtudes de la caligrafía maya antigua. Y posteriormente, ya en el 73, Michael Coe publicó el catálogo. Aquí tienen la portada del catálogo de esta exposición del 71. Se llamó The Maya Scribe and His World, el escriba maya y su mundo, 1973. Y bueno, pues había tres novedades en este libro. La primera, que se publicó por vez primera el cuarto códice maya conocido, el único códice maya encontrado en el siglo XX, que en ese momento se llamó el Códice Grolier, justamente porque el Club Grolier había organizado la exposición. Hoy sabemos que es genuino, que es auténticamente prehispánico, gracias a los estudios interdisciplinarios no hace mucho llevados a cabo por investigadores del INA, de la UNAM y de la Universidad de Boulder, Colorado, y lo hemos rebautizado como el Códice Maya de México, porque es el único de los códices mayas que está en la Ciudad de México. Fue una de las grandes novedades de este libro. La otra novedad fue mostrar que la cerámica maya no solamente tenía un valor arqueológico, sino también tenía un valor para la historia del arte y para el estudio de la mitología y la religión maya, ya que Michael Coe en la exposición mostró cómo diversas vasijas contenían mitos, algunos mitos que sí conocíamos a través de los documentos del siglo XVI, principalmente el Popol Vuh, y otros muchos mitos que nos eran desconocidos, que se perdieron, que no llegaron al siglo XVI. Y pues algunos de estos mitos en la cerámica maya hablaban de un par de deidades que al parecer eran hermanos, que viajaban al inframundo y que tenían allí muchas aventuras contra las fuerzas de la enfermedad, de la descomposición. Se supone que son los arquetipos de los dioses que los quichés muchos siglos después llamarían Unakpu Eixbalanque. Muchas de estas vasijas procedían de contexto arqueológico, aunque en este caso estábamos ante piezas de saqueo, piezas que habían sido obtenidas ilegalmente de los edificios mayas, de las pirámides mayas, en excavaciones no científicas, en los años 60 principalmente, cuya meta era llenar el mercado, ¿sí? y hacer dinero. Y muchas de estas vasijas pues estaban en museos y colecciones privadas de los Estados Unidos, y Michael Coe las reunió para esa exposición del 71. Y la tercera gran aportación del libro fue mostrar algo muy importante. Si ven ustedes, aquí hay una de esas vasijas, son vasijas principalmente del periodo clásico tardío, que va entre el año 600 y el 900 de nuestra era, y más allá de las escenas que contienen y de la enorme calidad de dibujo,
había muchas que tenían un texto jeroglífico que iba paralelo pues a la boca de la vasija. Era un texto de formato horizontal, y se creía hasta ese momento que estos textos no decían nada, que estaban hechos por ceramistas que no sabían leer y escribir, pero que sí copiaban más o menos lo que veían en las inscripciones de piedra y que eran decorativos. Bueno, Michael Coe mostró en el catálogo del 73 que esto no era así. Él comparó muchos de estos textos de diferentes vasijas y demostró que aunque en ese momento no se podían leer y él no podía descifrarlos, contenían una secuencia repetitiva. Por ejemplo, Michael Coe se dio cuenta que había casi siempre un bloque jeroglífico con semejantes características que estaba al comienzo de estos textos, que le llamó el signo inicial. Después había como segundo elemento a veces un ancianito, un viejito. Después, con mucha frecuencia, estaba esto con lo que Michael Coe bueno, llamaba el glifo del quincunce. Vean, aquí está otra vez, ¿sí? Y al final también había este bloque jeroglífico con la cabeza de un pez. En ese momento Michael Coe no sabía qué decían, no sabía cómo se leían, pero sí muestra de una forma contundente en ese catálogo del 73 que no es una secuencia aleatoria de signos jeroglíficos, sino que tenía que por fuerza decir algo, porque estaban muy bien pensados, estaban diseñados bajo un mismo patrón, y mostró que había como unos 17, 18 o 19 bloques jeroglíficos que eran los que componían este enunciado, que era una frase pues estereotipada, ya construida, y que por fuerza tenían que decir algo aunque no se supiera qué. Michael Coe bautizó a esta secuencia como la secuencia primaria estándar, así la llamó, la secuencia primaria estándar, y observó que pues sí, aunque había 17 o 19 bloques jeroglíficos que la componían, no había una sola vasija que las contuviera todas, sino que eh, 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 los ceramistas mayas elegían un buen número de estos 17 o 18 y los combinaban con otros que sí eran específicos de cada vasija. Era una combinación entre la frase estereotipada y datos muy concretos que sí eran específicos de cada pieza. Como estas piezas venían de tumbas y venían de contexto funerario, Michael Coe pensaba pues que lo que teníamos aquí era una especie de recitación o de oración semejante pues un poco a las fórmulas mágicas del libro de los muertos de los egipcios, y estas recitaciones eh, se las aprendía el gobernante para rezarlas cuando ya se estuviera muriendo, o también se las recitaban o se las rezaban sus deudos para ayudarlo a triunfar en el más allá contra las fuerzas de la muerte y lograr la esperanza del renacimiento, ¿sí? Y de vencer a la muerte. Entonces se pensó que era una especie como de canto o de oración fúnebre para ayudar al difunto en sus últimos momentos de agonía, para ayudarlo a pasar ese tremendo trance y ulteriormente ayudarlo también para que renaciera y venciera a la muerte. Esta idea de que la fórmula dedicatoria era una especie de oración fúnebre eh, estuvo vigente durante todos los años 70. Inclusive la podemos ver aún como el fundamento de este importante libro del año de 1981 de Francis Robisek y Donald Hales, que justamente en el título que le pusieron, uno puede ver que pues se basan en esta idea. El libro maya de la muerte, ¿sí? La cerámica estilo códice. Y aquí, bueno, obviamente los mayistas comenzaron a analizar estas vasijas desde el punto de vista de la historia del arte también, ya no solo de la arqueología, y se dieron cuenta que estas eh, eh, vasos y platos y cuencos tenían características físicas
de composición pictórica, de paleta también cromática y demás, inclusive temática, que permitía hablar de diferentes estilos. Y uno de los primeros estilos definidos fue el estilo códice, así lo bautizó el mismo Michael Coe, porque él pensaba que tenía cierto parecido a los códices que sí conocíamos, que son de otra época, que son de siglos muy posteriores, como el Códice de Dresde, por ejemplo, de un fondo crema o cremoso, con dibujos muy diestros, a línea, y una espléndida caligrafía, con muy pocos o nulos colores. Básicamente lo que predomina es el dibujo, la destreza en el trazo, en el dibujo, y además una banda escarlata en la parte superior, una banda roja, que a veces también tenía una banda en la base, una banda roja, y así le bautizó Michael Coe como el estilo códice, y se volvió muy popular esto en los años 70, al grado que estos autores, Robichek y Hales, publicaron un catálogo de las vasijas de estilo códice que estaban en los Estados Unidos, y le pusieron al catálogo eso, ese título del libro maya de la muerte. Con el paso del tiempo, esta idea de que era un canto mortuorio o una oración para ayudarle al gobernante a triunfar sobre la muerte o a dar el paso al más allá, con el paso del tiempo esta idea se fue minando, se fue, eh, se fue borrando. Se dieron cuenta los mayistas que no tenían ningún fundamento, y eso fue a partir más o menos de 1985, porque en la segunda mitad de los años 80, el desciframiento de la escritura maya ya estaba dando pasos agigantados, y varios estudiosos, varios epigrafistas de aquel momento, de la segunda mitad de los 80, principalmente David Stewart y Barbara McLeod en los Estados Unidos, Nicolai Grube en Alemania, ¿sí? Poco a poco fueron descifrando los elementos de la llamada secuencia primaria estándar. Cabe también la pena mencionar otro epigrafista de ese momento que hizo contribuciones, que fue Peter Matthews, un australiano. Entonces, estos colegas fueron descifrando los elementos de la secuencia primaria estándar y se dieron cuenta que esencialmente era un texto autorreferencial, que el sujeto de esta oración era la vasija misma, se refería al contenedor de cerámica mismo, y bueno, se dieron cuenta que se podía dividir en varias secciones esta frase, esta larga frase de la secuencia primaria estándar. La primera sección se llama la frase introductoria y se refiere a la consagración o activación ritual de la vasija. Los pueblos mesoamericanos pensaban que todos los objetos y todas las criaturas que habitaban en el mundo tenían una alma inteligente, incluyendo aquellos objetos hechos por el hombre. Y bueno, pues había que activar ritualmente los objetos hechos por el hombre, ya sea vasijas, esculturas, edificios, y esa activación pues incluía no solo oraciones y derramamiento de sangre, sino pues todo una atmósfera ritual, ceremonial, para darle vida, para que los dioses le injertaran su alma, su alma inmortal, el alma de la vasija, ¿sí? Y tuviera una vida permanente. Y así como había una activación ritual que era la consagración, pues cuando ellos consideraban que el objeto había llegado al final de su vida, también le hacían ritos funerarios a la vasija misma o al edificio o a la escultura, ¿sí? Lo que se llama rito de finalización. Eso no está mencionado en la secuencia primaria estándar, solamente la frase de activación ritual, que vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. La segunda parte de la secuencia primaria estándar se refiere al tratamiento de superficie misma, que es una vasija pintada, si es una vasija esgrafiada, etcétera. La tercera sección se refiere a la tipología misma de la vasija, si es un vaso, si es un cuenco o tazón, si es un plato, si es un plato trípode, si es un plato tetrápode, lo que sea. Después hay una cuarta parte que se refiere al contenido de la vasija,
si servía para cacao, si servía para contener alimentos sólidos como tamales, si servía para contener atole, lo que fuera, porque acabe de decir que aunque estas vasijas se encontraron en contexto, o sea, se han ido encontrando principalmente en contexto funerario, tienen una serie de elementos en el desgaste, de desgaste en el labio superior o en los labios superiores, que sugiere que eran usadas en vida de los gobernantes o de las personas que están ocupando la tumba y que formaban parte de su ajuar funerario, pero no había sido el propósito original para el cual fueron hechas. Así que nos hablan del contenido de la vasija y la quinta parte de la fórmula de la secuencia primaria estándar se refiere también al patrocinador de la vasija, quién la mandó a hacer, o posiblemente también al poseedor de la vasija, es decir, quién la usó en vida. Estos eran los elementos principales que fueron dándose cuenta los estudiosos en los años 80, a finales de los 80 y a principios de los 90, que contenía la llamada secuencia primaria estándar. De vez en cuando, la secuencia primaria estándar terminaba con la firma del pintor escriba. Eso es poco frecuente, pero sí hay ejemplos. Y bueno, antes de ir viendo cada uno de estos elementos que nos van a permitir entrar al análisis de las dos vasijas del Museo Amparo, que contienen ejemplos de secuencia primaria estándar, solo quiero mencionarles que en el año 2005, David Stewart, que es uno de los grandes epigrafistas y colegas mayistas del mundo, propuso cambiarle el nombre a esta frase de las vasijas, ya no llamarle secuencia primaria estándar, como lo había puesto Michael Cohen en el 73, sino llamarle directamente lo que es una fórmula dedicatoria, una fórmula de consagración, y le llamó la fórmula dedicatoria. Bueno, y vamos a ver los elementos, pues, estos 6 elementos que componen la secuencia primaria estándar o fórmula dedicatoria. Rápidamente, la primera sección de la fórmula dedicatoria o secuencia primaria estándar se refiere a la activación ritual, la frase introductoria. Lo que dice, grosso modo, no me voy a poder detener demasiado, es aquí se ungió, ¿sí? O aquí comenzó o se activó ritualmente. Y bueno, pues hay un primer elemento. Quizás algunos de ustedes tienen una noción de cómo funciona la escritura jeroglífica maya y otros quizás no. Rápidamente solamente les digo que es una escritura capaz de registrar la lengua hablada, la lengua natural, las lenguas de la familia maya, la lengua predominante o las lenguas predominantes registradas son las lenguas del subgrupo cholano, este subgrupo de lenguas mayas, donde tenemos el chortí, que se habla entre Guatemala y Honduras, el choltí, que se hablaba en el Petén, pero que ya no existe, y hasta la selva lacandona también se hablaba el choltí, una lengua extinta en el siglo XVIII, el chontal, que se habla aún en ciertas partes de Tabasco, y una variante también de chontal, que ya no existe, que se hablaba en el suroeste de Campeche, el chontal de Acalan, y la última lengua cholana, que es el chol, que se habla en el norte de Chiapas. Bueno, estas son las lenguas del subgrupo cholano, son lenguas de la familia lingüística maya o mayanse, son los idiomas más cercanas o más cercanos en la gramática a las lenguas o a la lengua representada en las inscripciones jeroglíficas. Y bueno, estamos hablando principalmente de vasijas que datan de entre el año 600 y el año 800 de nuestra era. En ese rango cronológico nos estamos moviendo. Y bueno, también otra cosa importante, la escritura maya es un sistema de tipo logofonético o logosilábico. Grosso modo, esto significa que hay dos tipos de jeroglifos o de glifos principales que la componen. Unos son signos que representan palabras completas, por ejemplo, tap, que significa ungir, o alay, que es una palabra para darle foco a la oración, a la frase, que quiere decir probablemente aquí, ¿sí? Y también hay otros signos que no son palabras completas, solamente son sílabas, elementos silábicos,
sin ningún significado, ¿sí? Por ejemplo, aquí les voy a poner en minúsculas los que son elementos silábicos, como a, aquí tenemos la sílaba a, ya, aquí tenemos ejemplos de la sílaba ya, y yi, ejemplos de la sílaba yi, esta como conchita. Entonces hay dos tipos principales de glifos, los logogramas, que representan palabras enteras y que van a estar aquí representados con mayúsculas, y los signos silábicos, que representan sílabas. La frase de introducción de la fórmula dedicatoria, pues comienza así: Alay, Abai, aquí se ungió. Y bueno, la parte que dice Abai se ungió, tiene varias maneras de escribirse. Las más frecuentes son a partir de este glifo de escalón. Es un escalón, inclusive aquí con una huella humana que va subiendo, porque tab significa varias cosas. No solamente significa ungir o alisar, como se encuentra en las lenguas celtalanas, sino que también significa subir o trepar. De allí que hayan usado la palabra trepar o subir para decir también ungir. Eran homófonas ambas. Otra forma común de escribir tab era a través de una cabeza de ancianito o de viejito. Aunque podemos leer la primera parte claramente que dice alay, todavía los epigrafistas, los estudiosos de la escritura maya, están debatiendo sobre cómo traducirla exactamente. Hay todavía ciertos elementos de la fórmula dedicatoria de las vasijas mayas que no se han comprendido en la totalidad. Hay varias posturas sobre lo que significa alay. Lo que casi es seguro es que es una palabra que focaliza o topicaliza la oración, que le da un énfasis. Mi amigo y colega ya fallecido, el doctor Alfonso Lacadena, pensaba que alay venía del verbo al, decir, y que se tenía que traducir como así dice. Hay otros autores que proponen que está emparentada con la palabra del maya yucateco esta es o así fue. No sabemos con exactitud cómo traducirla, pero sí sabemos, sí podemos decir que es una frase que le da énfasis, que le da foco, y Michael Cole le llamaba el glifo inicial de la secuencia primaria estándar. Y bueno, hay varias otras maneras que los escribas mayas tenían en cada región de escribir la palabra tabay, ¿sí? Hay unas que entendemos menos, pero que por el contexto estructural, por el contexto sintáctico, sabemos que debe decir tabay. Estas formas que están muy localizadas en ciertas áreas del norte del Petén guatemalteco, y que vienen después de la frase alay, ¿sí? Hay otras también muy comunes, otras formas de decir tabay, en la región de los lagos del Petén Itzá y hacia al área del nororiente del Petén guatemalteco, a través de una cabeza de una persona que está muriéndose, ya sea un viejito o de plano una persona que ya cerró los ojos, ¿sí? Y que está emitiendo el último respiro. Aquí está su hálito respiratorio, que está ascendiendo, justamente que está subiendo, porque él ya está falleciendo, está dando el último suspiro, la última expiración. Y bueno, pues la idea es que el hálito respiratorio está ascendiendo y bueno, pues es una manera ingeniosa de escribir la palabra subir o trepar o ascender, que es up, pero que también up significa ungir, ¿sí? Este recurso es muy común en los sistemas de escritura del mundo, es de jugar con palabras homófonos. Así lo hacían los antiguos egipcios en su escritura, lo hacen los actuales japoneses en su escritura, los chinos lo hacen mucho, y nosotros también, los adolescentes, la gente joven que escribe en las redes sociales, en el WhatsApp, usa mucho este recurso que se conoce como rebus. ¿Qué cosa es el rebus? Imagínense a alguien que escribe la palabra saludos, que pone salud con letras y luego el 2 con un número 2. Lo que está haciendo es que usa el número 2 en rebus. Cuando escribe saludos con ese 2, ya no le interesa que ese 2 signifique el número 2, eso no le interesa.
lo que le interesa es el valor de lectura, el valor de sonido, ¿sí? Y de ahí explota su sonido para escribir la palabra saludos. Eso es exactamente el recurso rebus. Es el uso de un logograma, porque el número 2 es un logograma, el número 2 arábigo, es una palabra que representada a través de una grafía, es un signo palabra. El uso de un logograma, no por su significado original, sino simplemente explotando su valor de lectura, su valor homófono. Pues es exactamente lo que hacen. Escriben la palabra subir o ascender, pero no para decir subir o ascender, sino para decir ungir, porque ungir y subir, ambas se decía up. Entonces hacen uso de un rebus en la frase de introducción para decir aquí te ungió, ¿sí? Y bueno, pues esta conchita que está abajo es el signo silábico y, que es la inflexión verbal del verbo up, que lo convierte en un verbo en voz media pasiva o en voz media. ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo up, ungir, aquí está en voz medio pasiva y se debe de traducir al español como se ungió, ¿sí? A nosotros nos han enseñado desde la primaria, nos han dicho que hay voz activa y que hay voz pasiva, pero en los idiomas mayas, además de haber voz activa y voz pasiva, también hay otro tipo de voz muy importante, que es la voz media o la voz medio pasiva, que pues en español más o menos sería como la puerta se cerró, el perro se resbaló, el avión se cayó, etcétera. Y aquí es, se ungió, ¿sí? Y bueno, esa sería más o menos la traducción de la frase de la primera sección. Y hay algunos escribas que en esta sección introductoria son un poco más complejos porque añaden otros elementos, por ejemplo, el verbo cal, que es esta manita, en voz pasiva, kalai, bueno, kaklai, kaklaj, es kaklaj, que significa manifestar o manifestarse, bueno, pero en voz pasiva es fue manifestado, fue presentado. Entonces, al final aquí acaba diciendo alai, kaklaj, abai. Aquí fue manifestada y se ungió, o aquí fue manifestado y se ungió. Todo esto tiene que ver con la frase de consagración de la vasija, ¿sí? Y bueno, por cierto que aquí hay un recurso retórico que conocemos con el nombre de enálaje, que consiste en mudar la inflexión de los dos verbos aquí implicados, el primero que es el verbo cal, que significa manifestarse, y el segundo, que es el verbo tab, que significa ungir. Uno pues está en una voz pasiva, y el otro está en una voz medio pasiva, o sea, en diferentes inflexiones. Es un recurso llamado enálaje. Y bueno, finalmente, para hablar también de la frase de introducción de la fórmula dedicatoria, es preciso mencionar que en el norte de la península de Yucatán, las vasijas suelen tener una fórmula dedicatoria que comienza con el famoso alay, pero el segundo elemento no es el tap al que estamos acostumbrados, sino un verbo que aún no conocemos bien, ¿sí? Es un verbo formado a partir de un sustantivo o de un adjetivo. En este caso, el sustantivo o el adjetivo no está descifrado, por eso le puse aquí un signo de interrogación, que es esta iguana con estos elementos, es un solo glifo, no está descifrado, es su sustantivo o adjetivo, y aquí un signo de cielo con uno de sol, son un solo elemento, no sabemos a qué sustantivo o adjetivo corresponde, pero termina con un sufijo hal. Este sufijo hal es un sufijo incoativo. ¿Qué quiere decir? Que ese sustantivo o adjetivo se convierte en un verbo, ¿sí? Por ejemplo, y esto es muy típico del norte peninsular, de la península de Yucatán, aquí tenemos un anillo jeroglífico de un lugar que se llama Oxquintoc. Es un anillo para juego de pelota, de estos anillos que están en las canchas de juego de pelota. Y en la frase de activación ritual, porque también hay fórmula dedicatoria para esculturas y para edificios, no solamente para vasijas, en la fórmula dedicatoria del anillo, dice Pedjal, ¿sí?
O sea, viene del adjetivo redondo o circular, y de aquí forma el verbo, que es el verbo se hizo redondo o se convirtió en redondo. O sea, una frase absolutamente, digamos, autorreferencial del anillo, hasta cierto punto también tautológica del anillo, que sirve para expresar la consagración ritual. Y esto es muy yucatecano, eso es muy del norte peninsular, que en la frase de activación ritual al principio, ¿sí? En la fórmula de dedicatoria, se use un sustantivo o un adjetivo convertido en un verbo. Eso es muy importante, luego lo voy a retomar porque está en uno de los vasos del Museo Amparo. Después de la frase de introducción de la fórmula dedicatoria, nuestra misma fórmula dedicatoria continúa con otros elementos. La segunda sección se llama el tratamiento de superficie, que ya les dije que aquí nos va a decir si la vasija está pintada, está esgrafiada, está grabada, lo que sea. Y bueno, pues aquí sí hay que tener un dominio de la gramática maya, porque en muchas de estas vasijas que están pintadas antes de la cocción, la raíz verbal es la raíz de tzip, que significa pintura y también significa escritura, ¿sí? Y a veces hay diferentes maneras de jugar con esta raíz, digamos que es un, es un sustantivo en un principio, pero se puede convertir también en un verbo. Si se fijan, únicamente añadiéndole una vocal A, se convierte en el verbo pintar o escribir, y añadiéndole otros sufijos, se puede convertir en otro sustantivo que es dibujo, decoración o color, y este mismo verbo, y va, también puede estar en voz pasiva, como fue pintado, fue escrito, y nuevamente esta voz pasiva se puede volver a convertir a través de este sufijo en un nuevo sustantivo, que es el sustantivo pintura o escritura. Todas estas maneras de declinar y de transformar la raíz sustantiva de tzip, pintura o escritura, están implícitas en la fórmula dedicatoria de muchas vasijas mayas. Por ejemplo, cuando tenemos imnaj convertido en voz pasiva, fue pintado o fue escrito, tenemos aquí los elementos de la iniciales del alay, cuando inicia la fórmula dedicatoria, dice alay ibnahich yukib, es decir, la superficie de la vasija fue pintada o fue escrita. Alay ibnahich yukib, alay ibnahich yukib, o sea, la superficie de la vasija fue escrita o fue pintada. No me voy a detener mucho en esto, no hay tiempo. Pero y cuando tenemos por otro lado que ibnaj se convierte otra vez en un sustantivo a través del sufijo al, de fue escrito o fue pintado, se convierte en un nuevo sustantivo que significa pintura o escritura, pues tenemos varios de esos casos. Aquí, por ejemplo, alay, abai, esto ya lo vimos, aquí se ungió, y luego dice utzibnajal jaguantem, aquí se ungió la pintura o escritura del plato trípode, trípode, o dice alay, abai, utzibnajal yukib, aquí se ungió la pintura o escritura del vaso, o alay, abai, utzibnajal, ulak, aquí se ungió la pintura o escritura del plato, etcétera. Otra manera de explotar la raíz ip es a través de este sufijo vocal larga L o A larga, que lo convierte de un sustantivo que significa pintura o escritura a otro nuevo sustantivo un poco más abstracto, menos concreto, que significa en este caso dibujo, color o decoración. Como ocurre en estos casos, en estos ejemplos de fórmula dedicatoria, donde dice alay tabai, ¿sí? Dice dice utzibal yukib. Dice aquí se ungió el dibujo o decoración del vaso, alay tabai, utzibnahil yukib, utzibnal yukib, dice alay tabai, dice utzibal yukib, alay tabai, utzibal yukib. Todas dicen exactamente lo mismo, pero ustedes pueden ver que a simple vista parecen muy distintas unas de la otra,
porque son vasijas pintadas en diferentes regiones y en cada región había distintos estilos caligráficos, ¿sí? Pero todas estas responden a esta lectura, alay, abai, y, por ejemplo, dice tsi, bali, yukip, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta ave que se está comiendo un gusano, que es una de las variantes del signo silábico li, de la sílaba li, y bueno, tenemos distintas variantes de escribir lo mismo, y a pesar de que dice lo mismo, uno puede darse cuenta de la destreza que tenían los escribas. Es una destreza caligráfica muy desarrollada, que se nota todavía más en las vasijas que en los monumentos pétreos, porque, por ejemplo, en las estelas mayas, en los altares mayas, en los dinteles de piedra, pues si bien hay desarrollo de los estilos caligráficos, no existe el virtuosismo y la libertad y la habilidad, la destreza, la velocidad del pincel que tenemos en las vasijas, ¿sí? Aquí es donde tenemos a los mejores calígrafos del mundo maya, los que están escribiendo sobre estas vasijas antes de que se metan a la cocción. Aquí tenemos otro ejemplo de la palabra tzibal, dibujo, color o decoración. Dice alait abai, aquí se ungió y dice tzibal yukib, ¿sí? Estos son puros elementos silábicos. Todo lo que tenemos de aquí para abajo está escrito con elementos silábicos. Tzibali yukibi. Bueno, no tenemos mucho tiempo de detenerme. Y bueno, hay otras vasijas, principalmente las del norte de Yucatán, y justamente una de las del Museo Amparo que veremos a ratito es del norte de Yucatán, que no están pintadas, están esgrafiadas, bueno, o están raspadas antes de la cocción. Primero tenemos el alay con el verbo que ya mencioné, incoativo, que deriva de un adjetivo o un sustantivo, y luego dice yich, yushul, ujai, etcétera. Es decir, se refiere al raspado o al labrado del tazón de barro de la vasija para beber, ¿sí? La raíz verbal es ushul, está escrito mediante este elemento yu, luego este murciélago que es la sílaba shu, y este elemento que es la sílaba lu, y luego li, porque realmente está convertida en un sustantivo, no solamente es ushul, raspar o esculpir o grabar, sino es ushulul, ¿sí? Grabado o esgrafiado. Y bueno, aquellas que tienen una superficie, un tratamiento de superficie más, digamos, menos profundo, que no están exactamente grabadas, sino que apenas están incisas por encima, estas reciben la palabra ulush, que no significa grabar o esculpir, sino nada más significa hacer incisiones por encima. En este caso también está convertido en un sustantivo de ulush, que es esgrafiar o hacer incisiones muy superficiales. Tenemos la palabra ulushul, dice ulushul, que está escrito aquí, yulu, shul, ¿sí? Que significa la incisión de la vasija. Bueno, después de que la fórmula dedicatoria nos habla del tratamiento de superficie, viene la tercera parte de la fórmula dedicatoria, que se refiere a la tipología misma de la vasija, que son los nombres que los antiguos mayas les daban a sus contenedores de cerámica. El más común de todos es yukib, que hay muchas formas de escribir yukib. Vean ustedes las enormes variaciones que hay caligráficas y también ortográficas, que no hay mucho tiempo para detenerme en esto. Solamente les puedo decir que esta palabra proviene del verbo uk, que significa beber líquidos o tomar líquidos, ¿sí? Y que termina en un sufijo ip, o sea, ukip, que quiere decir el instrumento que sirve para eso, es decir, un vaso, principalmente un vaso, es el instrumento que sirve por excelencia para beber líquidos. Y tiene un pronombre posesivo, que es esta Y, dice su vasija para beber, ¿no? Esto es muy común, pero
los platos circulares extendidos que no sirven para beber, sino para contener tamales o alimentos sólidos, ellos dicen weib, ¿sí? Que son instrumentos para comer, que sigue la misma lógica de ukib, el verbo beber más el sufijo ib, que lo convierte en instrumento para beber, solo que aquí con la raíz verbal we. Esto es un logograma, un signo palabra que significa comer, pues es una boca abierta, inclusive cerrando los ojos, y lo que tenemos aquí son los dientes y el tamal. Esto es un logograma, ¿sí? Que es la palabra we, comer, y luego aquí está silábicamente la sílaba i y la sílaba bi, weib, vasija para comer o instrumento para comer, pues que es un plato. También a veces aparece directamente la palabra plato, escrita con dos sílabas, la y ka, la palabra la, plato. Y también hay vasijas ceremoniales, hay algunas que se llaman simplemente usak lak, el plato puro, el plato para ofrenda, que son vasijas ceremoniales, principalmente son braseros o incensarios. Hay vasijas también con tres soportes, platos con tres soportes, que usan la palabra jaguante, está escrito aquí con dos sílabas, jagua y el logograma T, y bueno, jaguante significa plato hondo, pero también puede significar plato trípode. Y bueno, no tengo una foto para demostrarles que este plato tiene cuatro soportes, pero créanme, tiene cuatro soportes y no tres como el anterior. Y aquí se utiliza la palabra can o guante, que es la palabra para plato tetrápode, ¿sí? Y bueno, en muchas de estas vasijas, principalmente en las del norte de Yucatán, se utiliza la palabra hayi. Bueno, son estos, bueno, se traduce como cuenco o tazón de barro, ¿sí? O bowl, si quieren, este anglicismo, aunque realmente vemos que en la realidad puede abarcar también ollas, dice high, o algunos que son casi son prácticamente vasos, ¿sí? Y bueno, pues hay otras vasijas muy interesantes que tienen nombres tipológicos como que tienen que ver con su función, como este que dice Upokol Cheebu, su lavador de pinceles, es una vasija para enjuagar pinceles, ahorita se las muestro en una foto. También hay otras vasijas que dice Uchubal Che, su contenedor de pinceles, que era para poner los pinceles. Aquí las vemos a las dos, este es Upokol Che, su lavador de pinceles, esta era para enjuagar los pinceles, y esta es Uchubal Che, su contenedor de pinceles, es para poner los pinceles justamente. Esta es una fotografía extendida, una fotografía rollout de un fotógrafo muy famoso llamado Justin Kerr, que inventó una cámara que le toma las fotos a las vasijas mayas sobre una mesa giratoria, le va tomando las fotos cada 15 grados, y la misma cámara la extiende y nos da una imagen extendida, es la fotografía rollout, ¿sí? Y bueno, hay otras vasijas muy interesantes que son como frasquitos pequeños, eh, que se conocen como frascos veneneros, pero que realmente no sirven para contener veneno. Se ve que tenían tapa, ya se les perdió la tapa, y eso se nota por la fricción que tiene el desgaste en la superficie, bueno, en la parte superior de la boca. Y estas vasijas dicen que son Yotot Mai, quiere decir la casa del tabaco. O sea, literalmente son vasijas para contener tabaco, probablemente tabaco en polvo, que tenía muchos usos en Mesoamérica, y se creía que dentro de las hojas del tabaco habitaban dioses muy poderosos y que aquí era su casa. Entonces yo me las imagino siempre como lámparas de Aladino del mundo maya, porque aquí habitan estos dioses poderosos del tabaco que sirven para curar muchas enfermedades, inclusive para espantar a la muerte. Y cuando destapan estas pequeñas frascos, entonces sale el poder que tienen estas plantas, esta planta del tabaco, la casa del tabaco. Hay otras vasijas de funciones más rituales, dice Yotot Kuhum, la casa de veneración, otra vez con el concepto de que las vasijas pueden ser casas.
Y bueno, la cuarta parte de la fórmula dedicatoria, después de hablar de la tipología de las vasijas, se refiere al contenido de las vasijas. La mayoría sirven para contener cacao de diferentes maneras. Vemos aquí el yukip, que es el instrumento para beber, y muchas veces se dice que para beber esto, ta y shim de el cacao de árbol de maíz o cacao de planta de maíz. Muy posiblemente es una bebida hecha de cacao, también con elementos de maíz. No, no me voy a meter más en esto porque no me va a dar tiempo. Otras dicen yukip, tiyutal cacao, para cacao afrutado. Vasija para beber cacao afrutado. Y otras combinan ambas cosas, como este que dice yukip, tayutal y shimteel cacao. Este es el vaso para beber cacao afrutado de árbol de maíz. Hay otras que sirven para esto. Y ash cacao, vasijas para beber cacao nuevo. Esta es ash, el adjetivo que significa nuevo. Esa es la preposición ti, para, y luego dice ash, nuevo, con dos sílabas. Y luego la palabra cacao, con esos dos pescaditos, que cada uno es la sílaba acá, y al final gua, cacao. Hay otras un poquito más complicadas que dice yukip, la vasija para beber, ta sigil cacao, que es cacao nuevo, ¿sí? O cacao fresco, posiblemente, o posiblemente cacao de nixtamal o con nixtamal, puesto que sigil también significa nixtamal. Eso a veces nos pasa en la epigrafía maya, que podemos leer perfectamente una frase, pero que puede tener varias traducciones, no solamente una. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, dice Ujai Yukip, el tazón de barro, la vasija para beber, eh, 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 digamos, cacao de nixtamal o cacao nuevo o cacao fresco, titzigil cacao, ¿sí? Esta es la preposición, la vasija para, esta es la preposición para tigil cacao, cacao nuevo. Esta otra vasija que publicó un colega mío llamado Carlos Payán, y ese es el dibujo que hizo él, dice Yukip, Yukip, cacao tatzig, vasija de beber para cacao con pozol, que es una bebida ritual de los mayas. Esta es la preposición ta, que significa, como que traducimos aquí, con cacao con pozol, cacao tatzig, cacao con pozol. Y hay otros tipos de cacao que son cacaos que tienen nombres de ciudades. Por ejemplo, este es el cacao de la ciudad que los arqueólogos llaman Itzutz, en el Petén guatemalteco, el sitio arqueológico de Itzutz, que en la antigüedad se llamaba Jocap, y dice aquí Yukip, Tayutal, Jocap, cacao, la vasija de beber para cacao afrutado de la ciudad de Itzutz. O aquí, que es la vasija para beber cacao de la ciudad de Naranjo, el sitio arqueológico de Naranjo en Guatemala. Siguiendo con el contenido de la vasija, hay otras vasijas que sirven para atole. Aquí está la preposición ti, que es para, y luego la palabra atole, escrito con la sílaba u y el signo silábico lu, y la palabra ul, atole. O esta, muy interesante, dice, aquí está la preposición ta, y luego esta palabra, esta sílaba pa, y luego ulu, atole, dice para alimento de atole, o quizá para atole alimenticio o atole de alimento, así dice. Y esta que es para ul, sakha, para agua blanca de atole, ¿sí? Y no falta, desde luego no falta alguna vasija que tenga que ver con la embriaguez, dice la vasija o el instrumento de beber para chig. Esta es la palabra para chig, que significa pulque, es una bebida de un agave fermentado. También la fórmula dedicatoria incluye el nombre del poseedor de la vasija o quizás de la persona que comisionó la obra. Ya hemos visto cómo comienza con el alait abai, que es la frase de introducción. Aquí se ungió y luego viene el tratamiento de superficie, utzimnahal, ¿sí? La pintura, la decoración, luego la tipología, yukip, el instrumento para beber, luego el contenido, tai shimtel cacao,
para cacao de árbol de maíz, o aquí para tiul, para atole, y luego viene el nombre de quien la usó. Por ejemplo, aquí está el nombre de uno de los más importantes gobernantes o reyes de la ciudad arqueológica que hoy llamamos Naranjo, que se llamaba Cactiliu Chan Yopat, y aquí está su título principal, el título de los gobernantes de Naranjo, y aquí está el nombre de la persona que usaba esta vasija, que era un Chachop Kelem. Kelem significa un joven, más o menos como de 20 años, y Chok significa que era una persona todavía, casi era un niño, pero era el principal de la infancia, o sea, alguien que era importante dentro de la jerarquía de la nobleza, pero que todavía no era gobernante por su juventud. Y bueno, con sus títulos, que no me voy a meter mucho porque no me da tiempo, él es el usuario o poseedor de la vasija, o este plato muy, muy elegante que viene del área nororiental del Petén guatemalteco, que dice Alait Abai, dice aquí se ungió Ibnajal, es decir, la pintura, la decoración de Ujaguanté, del plato trípode, de Aknikte. Aknikte era el dueño de esta vasija, su nombre significa tortuga flor o flor tortuga, y él era un sacerdote, pero también era un pintor, un sacerdote o pintor, que dice que él era, que él era propiedad del gobernante de Yotz. Yotz es una ciudad maya del oriente del Petén guatemalteco, casi donde limita con Belice. Y bueno, dice que el gobernante de Yotz era el dueño de este sacerdote, y este sacerdote a su vez era el dueño de este plato. Grosso modo, eso es lo que dice. De vez en cuando, después de mencionar el nombre del usuario o dueño, de vez en cuando ocurre que también habla del pintor. ¿Quién pintó la vasija? Después de todos los elementos que ya he explicado de la fórmula dedicatoria, en este caso, este ejemplo termina con lo siguiente. Aquí, en esta sección dice Uchiba Mon Bulushlah, que aquí está representado Uchiba Bon Bulushlah. Uchiba, ya dije que es el verbo escribir o pintar, y aquí está el sujeto que escribió o pintó la vasija. Es una frase en voz activa. Dice Mon Bulushlah lo pintó, o Mon Bulushlah lo escribió. Las firmas de los pintores están en voz activa. De vez en cuando estas firmas no están integradas en la fórmula dedicatoria, sino que están en textos separados de la fórmula dedicatoria, en textos exentos. Por ejemplo, esta vasija que dice Uchiba Tubalahau, lo pintó Tubalahau. Aquí, por cierto, hay una mujer también con un largo huipil, que dice que ella también es una pintora, dice Uchiba, y luego el nombre de la mujer, que todavía tenemos alguna dificultad para leerlo, ¿sí? Aquí tenemos la firma del pintor Uchiba Ahkansut. Ahkansut lo pintó. Estos pintores como Bon Bulushlah, Ahkansut y el otro que mencionamos, Tubalahau, pintaron diferentes vasijas para diferentes cortes mayas, trabajaron en diferentes estilos, ¿sí? Y bueno, ya que vimos este tema de la fórmula dedicatoria, hay que mencionar algo muy importante. Hay dos vasijas del Museo Amparo que tienen, uno que tiene una pequeña fórmula dedicatoria y otro que contiene una fórmula más larga. Una de ellas, que fue de las que yo elegí para esta presentación, es esta vasija que en el catálogo del museo es la 57PJ 1397. Vean ustedes que no es una vasija que esté completa, le faltan elementos, pero aquí podemos ver algunos elementos de la fórmula dedicatoria que está en un breve texto diagonal. Aquí está la famosa frase Yukip. Esta es la sílaba Yu. Esto que está aquí como una alita de ave es la sílaba aquí. Y aquí está lo que Michael Cole llamaba el glifo de Quincunce, que hoy sabemos que es la sílaba Bi. Yukip, que viene es una palabra que deriva del verbo up, beber o tomar, con el sufijo ip, instrumento que sirve para beber o tomar, y está poseído con esta Y, o sea, el instrumento de beber de tal persona. Bueno, al final nos dice el título que llevaba la persona,
no está el nombre de la persona, pero sí está el título del cargo que ocupaba. Si le damos un poquito vuelta a la vasija, en esta otra foto, aquí vemos el elemento que ya les expliqué, Yukip, y aquí casi estoy seguro, aunque ya se perdió, pero por los elementos que hay, esta era la preposición ti, y esta es la sílaba K, y abajo otra variante, la sílaba en variantes de pescado de la sílaba K, dice ti cacao, era el instrumento de beber para cacao. Y luego aquí está el título de la persona que lo usaba. La persona que lo usaba era un lacam, con la sílaba la sílaba K y la sílaba ma. ¿Qué cosa eran los lacam? Bueno, esa es otra mirada de la vasija con el título lacam. Los lacam, sí tenemos varias representaciones de lacam en otros ejemplos de vasijas mayas y también en las inscripciones. Es un título que descubrieron David Stewart y Steve Houston en el año 2001. El que estudió más a fondo, mi colega y amigo Alfonso Lacadena, en 2008, tiene un artículo sobre el título Lacam. Aquí hay 3 personajes que llevan el título Lacam. Este que está aquí, que lleva el título Lacam. Este otro también lleva el título Lacam, ¿sí? Y por ahí, a ver, hay otro más que lleva el título Lacam, ¿sí? Estos 3 últimos llevan el título Lacam. Básicamente son funcionarios de la administración maya. Ellos tienen funciones administrativas y son recaudadores de tributos. Básicamente eran las funciones de los Lacam, y probablemente también tenían una función en la milicia. Aquí los vemos portando lanzas. O sea, esta vasija del Museo Amparo era para cacao, muy posiblemente, y también su usuario era un Lacam, estos administradores, recaudadores de tributo, y también que tenían algún cargo militar. Si vemos la escena de la vasija, observamos que esta escena tiene como elemento principal al dios del maíz. Este es el dios del maíz con su cabeza, que tiene esta modificación craneal tabular oblicua, y él está bueno, aquí están los brazos, tiene los brazos cruzados, vean ustedes cómo están los dedos perfectamente esgrafiados, ¿sí? Unos dedos largos y finos, y bueno, está dentro de una cueva. Este elemento como lobulado en el arte mesoamericano siempre significa la cueva. Inclusive la cueva tiene por dentro unos dientes, porque son unas fauces, son las fauces de una montaña, ¿sí? Y entonces vemos que la vasija en realidad pues tiene 2 elementos, este medallón iconográfico donde el dios del maíz está en el portal del inframundo. Acuérdense que el maíz también viaja al inframundo cuando muere la semilla, está asomándose por la cueva. Y del otro lado tenemos el breve texto que dice que era la vasija de beber cacao de un lacam. Y bueno, la otra vasija de la cual les quiero hablar es esta. Es otra vasija, esta sí tiene una fórmula dedicatoria más larga. Es la vasija que en el Museo Amparo recibe el nombre de 57 PJ 1397. Es una vasija del norte de Yucatán, y vean ustedes que está finamente modelada con los dedos y con las manos antes de la cocción, ¿sí? Y lo que vemos, esto oscuro, es el engobe, digamos, es el recubrimiento que le ponían a la vasija cuando ya estaba terminada, antes de que la metieran a cocer. Y bueno, tenemos que en la parte inferior hay este diseño muy elegante de 21 estrías a lo largo de todo el cuerpo de la vasija. No hay ninguna escena, pero hay un texto de fórmula dedicatoria que vamos a ver en un momento. Vean, vamos a darle vuelta para que admiren la vasija por todas partes, y vamos a ir viendo los elementos de la fórmula dedicatoria en un ratito, ya casi llegamos allí, ¿sí? Y hay una foto que me mandó Silvia Rodríguez, de cómo es la vasija por debajo, para que vean aquí lo elegante que pues era la manufactura de esta pieza. Son 21 estrías, y bueno, contamos con este dibujo de la fórmula dedicatoria hecha por el arqueólogo Carlos Payán Gayol, que lo publicó en su tesis, o lo puso en su tesis de licenciatura. Y después otra colega mayista, Malin Wernes, hizo también el dibujo del perfil de la vasija, esta del Museo Amparo. Y bueno, pues esta es la fórmula dedicatoria. Dice, desde luego comienza diciendo Alay, aquí,
Este es el inicio de la fórmula dedicatoria, pero en lugar de decir Abai, que significa se ungió, lo que tenemos es esto que ya les he mencionado, de un verbo incoativo, es decir, un verbo que originalmente no es un verbo, sino que originalmente es un adjetivo o un sustantivo con el sufijo hal, que se ha convertido en verbo y que se traduce como se hizo ese sustantivo o lo que señala ese adjetivo, o se transformó en lo que ese sustantivo o adjetivo señala. Aún tenemos la dificultad de saber qué sustantivo o adjetivo es, puesto que está aquí escrito con estos dos elementos y aún no ha sido descifrado, ¿sí? Y bueno, recuerden que esta es la manera de poner el inicio de la fórmula dedicatoria en el norte de Yucatán a través del verbo incoativo, un verbo que deriva de un sustantivo o adjetivo que está aquí señalado con puntos suspensivos, indicando que no sabemos qué sustantivo o adjetivo es, pero tenemos la terminación hal, que dice se convirtió en eso, como en este ejemplo que ya les puse del anillo de Oshkintok, que sí le podemos leer, dice petah o pethal, dice se hizo o se convirtió en redondo. Bueno, pues esa es la idea de la vasija misma, del Museo Amparo, alay, y luego este verbo incoativo, y ya lo demás sí lo podemos leer perfectamente. Dice, todo está silábico, bueno, menos lo último, al final hay unos logogramas, pero casi todo es en escrituras perfectamente silábica. Dice, yichich, ubaj, yushulul, ujay, sahal, yukip, y bueno, luego dice, ticanil, mokukum. O sea, rápidamente les comento, es que esto se traduce como aquí se hizo, bueno, lo que sea ese verbo incoactivo, la superficie escrita del rostro, del grabado, del tazón. Fíjese, una serie de alusiones jerárquicas. Dice, la superficie escrita, que es yichik, del rostro del grabado, dice Ubak Yushulul, del rostro del grabado, Ujay, del tazón de barro, ¿sí? Del Sahal. Aquí está el título Sahal. Un Sahal era el dueño de este tazón de barro. La palabra Sahal no tiene traducción, pero sí sabemos que son gobernantes de ciudades menores, gobernantes, digamos, de pueblos subordinados, ¿sí? Era un título principal de gobierno. Y luego ya que dice esto que era la superficie escrita del tazón, del grabado del Sahal, termina diciendo la vasija de beber para Canil Mo Kukum. Al final sí nos señala el nombre propio del poseedor de la vasija, para quien fue hecha, dice Yukip, instrumento de beber, y luego la preposición para, instrumento de beber para Canil Mo Kukum. Bueno, ese es el nombre propio de esta persona, que tiene varios elementos de su nombre propio, Canil Mo Kukum. Por ejemplo, la raíz can, que significa amarillo o precioso, la raíz de la palabra mo, guacamaya. Inclusive aquí tenemos la guacamaya escrita logográficamente. Vean el pico de la guacamaya, el ojo de la guacamaya. Y aquí el quetzal kuk, este es el quetzal con un copete así muy alebrestado, kuk. Y bueno, porque la palabra de su nombre es kukum, ¿sí? Algo así como emplumado o algo por el estilo. Se llamaba Canil Mokukum y tenía el cargo político de Sahal. Es decir, es la fórmula dedicatoria de la vasija del Museo Amparo y nos señala pues que lo importante es que la superficie escrita del rostro, del grabado del tazón, ¿sí? Eso fue lo que se consagró y que todo este tazón era de este funcionario Sahal y que era una vasija de beber de Canil Mokukum. Canil Mokukum pues era el funcionario Sahal, ¿sí? Ese es el sentido de la vasija. Y bueno, algunos elementos a destacar, la presencia del verbo incoativo que ya he mencionado, basado en un sustantivo o adjetivo que uno podemos descifrar que es este, más la terminación hal, que es el verbo incoativo,
Luego la palabra hish, que está aquí, poseída como yishit, superficie escrita. Y luego la palabra baj, que ocurre muy pocas veces en fórmulas dedicatorias, que significa frente, cara o rostro, y se refiere pues a la superficie del grabado de la vasija. ¿Sí? Bueno, eh, ya finalmente, con esto ya casi voy a cerrar esta ponencia. Lo que me falta decirles es de dónde procede la vasija esta del Museo Amparo. Bueno, de entrada les voy a decir que no sabemos de dónde procede, pero sí sabemos a qué estilo pertenece y sí sabemos mucho sobre ese estilo y en qué región geográfica se elaboró ese estilo. Es un estilo que el propio Michael Coe en sus publicaciones de los años 70 le llamó estilo Chocholá Mashcanú. Estos Chocholá Mashcanú son nombres de pueblos del norte de Yucatán, el pueblo de Chocholá y el pueblo de Mashcanú. Son pueblos del noroccidente peninsular, prácticamente en lo que llamamos la región del PUC. Y la característica más importante de este estilo es que son vasijas monócromas, que no tienen colores, sino que el tipo de decoración era esgrafiado y grabado, o sea, el grabado profundo junto con el esgrafiado menos profundo antes de la cocción, es decir, cuando la vasija todavía estaba húmeda. Esa es la principal característica, ¿sí? En el caso de la vasija del Museo Amparo, vemos que tiene todos esos elementos. Es una vasija con esgrafiado, con grabado, con modelado antes de la cocción, es monócroma, no tiene colores, es una vasija del norte peninsular perfectamente, incluyendo la elección del verbo en coactivo, que eso es una preferencia muy yucateca, muy regional, que no comparten con los escribas mayas del Petén o de más al sur. Esa preferencia por el verbo en coactivo en la fórmula de dedicación no es algo que compartan con los mayas del sur, ¿sí? Y bueno, otra característica es que cuando hay escenas o hay imágenes, están solamente grabadas en un lado de la vasija, prácticamente como en pequeños medallones, eh, digamos, o viñetas, y del otro lado, pues tenemos el texto en fórmula dedicatoria, que con mucha frecuencia está en formato diagonal, con mucha frecuencia, no siempre. Ya vimos que en el caso del Museo Amparo sí tenemos ese formato horizontal. Y bueno, aquí por ejemplo que tenemos un personaje con un yelmo de felino, que está dentro de una voluta de agua, que está en un mundo acuático, quizá en el inframundo. La primera noticia que se tuvo sobre vasijas de este estilo se reporta en el año de 1843 en la famosa obra de John Lloyd Stephens de incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Dice que ahí le fueron a regalar una vasija de este tipo, grabada, monócroma, y le decían que venía de un pueblo llamado Ticul, en Yucatán. Luego, en 1913, tenemos que Herbert Spinden, en su gran libro sobre el arte maya, tiene la publicación de otras vasijas de este estilo, grabado o esgrafiado antes de la cocción, que él compró en el área, o dice que compró en el área de Peto y de Calquetoc, que también son pueblos del norte de Yucatán. Tenemos también en los años 50 que una vasija de este estilo, que viene del norte de Yucatán, se encontró justamente en un entierro, en una tumba muy lejos, a muchísimos kilómetros de distancia, en el sitio de Copán, en Honduras. Y fue a dar ahí, pero quién sabe cómo, pero transitó muchos kilómetros. Vemos algo que es muy inusual o poco frecuente, que tenemos el alay hasta el final, ¿sí? Este recurso de cambiar la sintaxis completamente produce un factor sorpresa al que un lector de glifos no está acostumbrado, y este cambio sintáctico es un recurso retórico que se llama hiperbatón. O sea, también hay recursos retóricos. Vemos que tiene el formato de las vasijas Chocholá, de un texto de fórmula dedicatoria de un lado, en diagonal, y del otro, pues una viñeta figurativa, donde está el dios, aparentemente es un dios llamado Yashbalum, un dios de la cacería, que está en las fauces
de esta gran serpiente, ¿sí? Vemos aquí los sitios de donde se han reportado vasijas de este estilo. Aquí con azul están los nombres de las ciudades de donde procede más evidencia arqueológica o científica. En el caso, por ejemplo, de aquí, este lugar azul es Chivilchaltún. Tenemos aquí este otro punto azul que es Oxquintoc, y este otro punto azul que es Ixcalumquín. Los círculos rojos son lugares reportados en la literatura, principalmente del siglo XIX o de principios del siglo XX, como lugares de donde dicen que vienen vasijas. Y hay otros lugares en verde también, donde tenemos algunos datos de que también hubo vasijas de ese estilo. Vean la distribución regional del estilo Chocholá. Y bueno, estos son los rangos cronológicos del estilo. Es un estilo que duró pocas décadas y se concentra todo en el siglo VIII. Aquí está, a partir del año 712. Aquí tenemos pues nuestra vasija otra vez del Museo Amparo, y es significativo que use en el tratamiento de superficie la frase Yushulul, el grabado de, es una referencia autorreferencial al tipo de técnica de decoración del estilo Chocholá, ¿sí? Vemos algunos ejemplos de vasijas Chocholá. Esta es una fotografía rollout. Vemos que se cumple con el patrón de distribución o compositivo del estilo Chocholá. De un lado el medallón con una escena y del otro lado un pequeño texto jeroglífico que a veces es una fórmula dedicatoria o a veces también es tiene solamente un elemento de la fórmula dedicatoria, como aquí, que es el nombre del dueño de la vasija. Esta que según Michael Go viene del área de Jaina, o que se encontró en Jaina, dice otra vez Alait Abaib. Algunas veces los escribas del área del norte de Yucatán, así que hacían estas vasijas, decidían apegarse a la tradición de los mayas de más al sur, en lugar del verbo incoactivo, que termina en jal, adoptan el verbo tabay, se untió, así como en las vasijas del Petén o de regiones más meridionales del mundo maya, y dice que era ta y shimte el cacao, para cacao de árbol de maíz. Aquí está el famoso cartucho jeroglífico de Yuquip, instrumento para beber. Esta es la misma vasija exactamente, y del otro lado vemos la viñeta figurativa, que es una pequeña escena de palacio con un gobernante maya y un sirviente con una canasta de ofrendas, ¿sí? Bueno, vemos también que hay algunas, como este tazón, que dice que era para atole, tiul, y aquí está la preposición que es para, y luego está la palabra atole escrita con u y lu, ¿sí? Vemos que con mucha frecuencia se usa el sustantivo jai, tazón de barro, y a veces se combina, dice ujai yukip, su tazón de barro, su instrumento de beber, ¿sí? Esta es la vasija de la cual les hablé hace un rato, que era el contenedor de pinceles, dice ujai, el tazón de barro, y dice el contenedor de pinceles, y luego el nombre del dueño. Y esta sí es del área de las vasijas de estilo Chocholá, cumple con el patrón compositivo de una escena. En la escena vemos un personaje que está pintándole el rostro a otro con un pincel, y que está siendo pintado sostiene pues al parecer una pequeña vasija que tiene pues los pigmentos, ¿sí? Y del otro lado de la viñeta pues tenemos la fórmula dedicatoria, ¿sí? Luego también tenemos estas alusiones. Aquí no hay fórmula dedicatoria propiamente dicha. Lo que tenemos son dos personajes con sus nombres, que comienza cada uno con la palabra Ubaj, es el retrato de, y luego el nombre del retratado, y dice Ubaj, es el retrato de, y luego el nombre del retratado, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es la representación de un contenedor de chij. Aquí estaba ubicado el chij, que es el pulque o la bebida fermentada de agave, ¿sí? Vean ustedes que el personaje de la derecha lleva una mano al hombro, que es una señal de sumisión, es un gesto de sumisión, inclusive también está encorvándose un poco, en señal de que le tiene mucho respeto al que está del lado izquierdo. También vemos estos famosos frascos veneneros, que son las casas del tabaco, como el que les enseñé hace rato, Yotot Mai, sus casas del tabaco,
Estos son frascos para contener tabaco, también las hay en estilo chocholá. Estas ollas trípodes que combinan la palabra ujay, yukip, el tazón de barro, la vasija de beber, como esta, que proviene del Museo Etnográfico de Berlín, ¿sí? Donde hay una deidad en medio del inframundo con estas volutas de agua. Se creía que el inframundo era acuático. Tenemos diferentes escenas de vasijas chocholá con diferentes temáticas, como por ejemplo aquí que tenemos al dios L, que es el dios de la riqueza y del comercio, y también es dios que rige sobre un ámbito del inframundo. Tenemos a este jaguar delirio de ninfea, aquí tenemos la ninfea sobre su cabeza, que alude también a un aspecto de la muerte. Tenemos aquí al dios del maíz, muy posiblemente en el más allá, predomina mucho el tema de la muerte en estos medallones, pero no es el único tema, también hay temas calendáricos. Aquí tenemos la fecha 13 Ajau, este es el número 13, y este es el glifo de Ajau, y la palabra para el día Ajau está personificada. Y también tenemos jugadores de pelota, ¿no? En algunas escenas del estilo chocholá. Aquí se alcanza a ver parte de la fórmula dedicatoria que dice Ujay, tu tazón de barro, y al final dice el poseedor, dice para esa persona que era príncipe de la tierra o primero de la tierra, Bajab, ¿sí? Vemos otras que eran de Sajales, justamente estos gobernantes de ciudades pequeñas, para este Chacho Sajal, el gran niño Sajal, es decir, alguien que era muy joven, dice Ujay Chacho Sajal, el tazón de barro para el gran niño Sajal. Otras, por ejemplo, donde aparecen otros miembros de la sociedad maya de mayor jerarquía, como este gobernante que llevaba el título de Calomté, que es un título de muy alto poder, y luego dice Bajab, príncipe de la tierra, y dice que es su retrato, dice Ubaj es el retrato del Calomté, del principal de la tierra. No es propiamente aquí no es una fórmula dedicatoria, no es una secuencia primaria estándar, aquí más bien es una pequeña glosa que nos dice quién era ese personaje. Bueno, pues en vasijas con el tema de del juego de pelota, vemos aquí la pelota de hule, que lleva esta expresión, Balut Nap, que significa literalmente 9 palmos, que es la medida de la tira de hule, con la cual se fabricaba la pelota, y aquí tenemos la fórmula dedicatoria, bueno, o parte de la fórmula dedicatoria, Tatsihil, Yukib, Ujay, bueno, está al revés, justamente porque dice el alay, el verbo incoactivo están de este lado, del lado derecho, y dice Ujay, tazón de barro, vasija de beber, posiblemente para cacao fresco. Está la frase invertida, hay que leerla como si fuera un espejo invertido. Y bueno, ya para terminar, sí tenemos evidencia más concluyente de sitios específicos del mundo maya, de donde vienen vasijas estilo chocholá. Vean ustedes, aquí tenemos una vasija estilo chocholá, dice Ushulul, es el grabado de esta persona, que se llama Akpa Sagnab o algo por el estilo, y luego dice Ukaba, es su nombre. O sea, después de hablar del nombre propio, termina diciendo Ukaba, es su nombre. Esto viene de una vasija sin contexto arqueológico que fue saqueada, y esta frase viene de un dintel de piedra que se encontró en el sitio de Ixcalumquín, en el norte de Yucatán, justamente en esa región, que fue consagrado este dintel de piedra en el año de 765 de nuestra era. Y si ustedes observan con atención, verán que es exactamente el mismo nombre personal. Dice Akpa, y luego Sahin, y luego dice Ukaba, es un nombre. Aunque aquí añade que era un sabio, dice, es el nombre del sabio. Itzat es el título para persona muy conocedora o muy adiestrada. Sabio, Itzat, así está en las lenguas mayas la palabra Itzat como sabio. Entonces, muy posiblemente la vasija viene de este lugar de Ixcalumquín. Y luego también tenemos esta otra vasija que no tiene contexto arqueológico, que dice que también era un tazón de barro, Ujay,
y el dueño del tazón de barro llevaba el nombre de Olis Toc, es decir, corazón de pedernal o alma de pedernal o ánimo de pedernal. O sea, imagínense a alguien que era muy afilado, ¿no? En su ánimo, en su corazón. Y bueno, pues justamente el monumento de Oxquintoc, del sitio arqueológico de Oxquintoc, como este anillo de juego de pelota, o este otro pequeño panel jeroglífico, aparece el mismo nombre, Polistoc, Polistoc, ¿sí? Es un nombre atestiguado en inscripciones de contexto arqueológico, por lo cual suponemos que la vasija venía de ese lugar de Oxquintoc, porque está el nombre de esa persona que sí está atestiguada arqueológicamente. Luego también otras vasijas que nos hablan de Oxquintoc es el mismo frasco venenero que les enseñé hace ratito, la Casa del Tabaco, que pertenece a la colección del Museo Etnográfico de Berlín. Dice que pues el dueño de esta vasija, que tiene aquí todos sus nombres, era de un lugar llamado Sactenal. Y Sactenal es el nombre del sitio que hoy llamamos Oxquintoc. En las inscripciones jeroglíficas, el sitio no se llamaba Oxquintoc. Oxquintoc es un nombre más reciente, sino que el nombre del siglo VIII era Sactenal, así como lugar del árbol blanco, más o menos, era el nombre de Oxquintoc. Vemos aquí otra alusión en otra vasija, también de estilo chocholá, a Sactenal, dice Sactenal Chanchen, o sea, dice Ujay, que significa el cuenco o tazón de barro. Luego el nombre del poseedor, que en este caso es una mujer. Este es el glifo de mujer, ish o ishik, mujer o señora, que era un Calomté del Oeste, era su título político, Calomté del Oeste, dice en la ciudad de Sactenal, ¿sí? Ella era de Sactenal o de la ciudad de Sactenal. Chanchen significa ciudad, no me voy a detener mucho a explicar esto porque ya se me acabó el tiempo, pero ella pertenecía o vivía en este lugar llamado Sactenal, que hoy sabemos que es Oxquintoc, y bueno, también en excavaciones arqueológicas, hace ya como más de 20 años, se descubrió este fragmento de vasija chocholá, aquí exactamente en las inmediaciones del Grupo May de la ciudad de Oxquintoc, se descubrió en contexto científico controlado este fragmento de vasija, dice Ujay, el tazón de barro, Yukip, el instrumento de beber o la vasija para beber, Atole y Ul, y era de una persona llamada, ahora vamos a ver, Cholom. Y Cholom era el nombre propio de esta persona que pudo haber vivido aquí o habitado en este conjunto. Estamos hablando de Oxquintoc, aquí está el dibujo y la lectura de todo esto que les dice, que les he dicho hace un segundo. Dice Ujay, Yukip, Tiul, Cholom, el tazón de barro, la vasija para beber atole, de esta persona llamada Cholón, aquí con 3 sílabas, la sílaba cho, que es esta quijada, la sílaba lo y la sílaba ma. Bueno, por cierto que sí tenemos esta vasija que no tiene contexto arqueológico, que es de una colección privada, que viene de saqueo, y también era para tole, y, y dice que el dueño era justamente Cholom. Aquí está la palabra de Cholom, ¿sí? Justamente puede ser hermana de esta vasija incompleta de contexto científico, de contexto arqueológico, y aunque no tiene contexto arqueológico, no sabemos de dónde es, porque fue saqueada, es muy posible que sea también de allí, de ese lugar, Oxquintoc, ¿sí? Y ya por último, esta es la última imagen que les traigo, la última diapositiva. Quiero mostrarles esta estela, que es la estela número 19 de Chivilchaltún. Es un sitio muy bonito que está al norte de Mérida, antes de llegar a Progreso, el sitio de Chivilchaltún. Y bueno, sabemos a través de las inscripciones de ese sitio, que no se llamaba Chivilchaltún en esa época, se llamaba Tijó, ¿sí? Y sus gobernantes eran los Tijó Ajau, los señores de Tijón o los Calomté de Tijón. Aquí está el gobernante justamente de pie, sosteniendo el llamado cetro maniquí, que es uno de los atributos de poder. Y bueno, es un acercamiento que dice Tijó Ajau, ¿sí? Tijó Ajau, señor de Tijón. Y tenemos esta vasija que no tiene contexto arqueológico, es la vasija CAT 4333,
La letra K significa Kerr, es el apellido de Justin Kerr, del fotógrafo que ha hecho este corpus de vasijas mayas, este corpus de fotografías rollout. Y bueno, tenemos de un lado a una deidad que es un dios solar acuático de los tiempos míticos. Es un dios que muy lejos de ahí, en la ciudad de Palenque, en Chiapas, los mayistas llaman G1, pero realmente no sabemos bien su nombre, todavía no está bien descifrado. Es un dios solar, pero de los tiempos míticos, con atributos acuáticos, y él está en medio de unos remolinos de agua. ¿Sí? Esta es la viñeta y el texto jeroglífico de la pequeña fórmula dedicatoria de este texto autorreferencial dice Ujai, el tazón de barro, y luego el nombre del personaje que está aquí, y lo más interesante dice que era de Tijó, o sea, muy posiblemente era de Sibilchaltún. Y bueno, con esto ya termino, me alargué un poco, pero vean ustedes lo mucho que se puede sacar solamente de 2 vasijas del Museo Amparo, por no decir nada del resto de la colección. Y bueno, pues ya no los aburro con tantas palabras, y ahora voy a dar paso a sus intervenciones, a sus comentarios, y me dio mucho gusto haber compartido esta serie de conocimientos que son pues, parte de las investigaciones que hago y como también del trabajo que a lo largo del tiempo he hecho con la colección del Museo Amparo, gracias a las autoridades del Museo Amparo, a Ramiro, su director, a Silvia, que está aquí presente también ahora, que siempre me han recibido con mucho cariño y me han abierto las puertas de la colección para estudiarla pues, de forma académica. Muchísimas gracias a ti, Eric, y muchísimas felicidades por este trabajo y por compartirlo con nosotros. Ha sido maravilloso escucharte nuevamente y contar con tu participación esta tarde. Tenemos varios comentarios que te vamos a compartir en un momentito. Perfecto. Vamos a empezar con los saludos. Rosa María González te manda muchos saludos. Martín Cruz Sánchez, Rosalba Nieto, Abelino Delia María, saludos desde Quito, Ecuador. Reina Solís Siriaco te dice saludos, querido Eric, gran epigrafista, referente internacional de gran nivel académico. Sandra Balanzario también te manda muchos saludos y felicitaciones. Rosa María Aguilar te dice felicidades por esta charla tan interesante, felicitaciones nuevamente. Y tenemos una pregunta de Joel, él quiere saber si existen ejemplos de vasijas estucadas con la secuencia primaria estándar. Si es así, ¿cuál sería la palabra que corresponde para referirse al estuco? Bueno, sí hay vasijas estucadas, pero no tenemos que yo conozca, y bueno, y también hay vasijas estucadas con secuencia primaria estándar y fórmula dedicatoria, pero no conozco algún término autorreferencial a que estén estucadas. Simplemente siguen diciendo que es yuki y que son para cacao o para lo que sea. Sí sabemos la palabra para estuco, eso sí la conocemos, que es luk. En los textos jeroglíficos está la palabra estuco, pero no aparece en vasijas, aparece en pintura mural. Que yo conozca, no hay ejemplos de la palabra luk, estuco, en vasijas. Y bueno, si llegaban a estucarlas, era después de la cocción, y es la única manera de, de poder lograr que sobreviva el color verde o el color azul, una vez que se le pinta sobre el estuco después de la cocción, porque cuando pintan el verde o el azul antes de la cocción, al alcanzar estos 800 o 900 grados centígrados, el verde y el azul se convierten siempre en gris o en diferentes tonos de grises, ¿sí? Muchas gracias, Eric. Memo Cantún también te manda saludos, te dice qué gusto.
Y Claudia Marín te manda saludos y 3 preguntas. La primera es, Por cierto, más quiero decir, Memo Cantún es un gran epigrafista también, mexicano, nacido en Yucatán, ¿sí? Él, sin duda, pues tiene un interés inherente en el estilo de Chocholá, porque es de Yucatán y bueno, pues un gran amigo y epigrafista muy profesional. Albiux Barrios también te dice saludos, querido Eric, como siempre, pláticas tan interesantes y enriquecedoras. Y te comparto las preguntas de Claudia. Ella quiere saber si la bebida de cacao con maíz sería el pozol tabasqueño. También, ¿qué pasa con las piezas que tienen pseudoglifos, como la escudilla de la sala 5? Y si Norosov trabajó en la lectura de cerámica. Pues mira, la primera pregunta no es fácil de contestar porque, mira, sí hay a lo largo de la cerámica maya y de las fórmulas dedicatoria, hay muchas referencias al cacao, y a diferentes formas de cacao, que como ya hemos visto, y se da mucho el caso de que se diga el cacao, cacao de árbol de maíz. No estamos, bueno, yo no estoy seguro si se refiere exactamente a una combinación de cacao con maíz en la bebida o está aludiendo a otra cosa. Hay unos estudios, sobre todo de Simon Martin, que hablan de la fusión entre las dos especies, cacao y maíz, ¿sí? Casi siempre, pues en el arte maya, no tenemos especies biológicas, ni animales, ni vegetales puras. Lo que tenemos son especies quiméricas o combinación de dos o más especies. Y hay mitos que aluden a la planta del cacao que al mismo tiempo es planta de maíz. Así que no es claro si el cacao alude a una bebida de cacao con maíz o está aludiendo a un aspecto del cacao dentro del mito donde la planta del cacao es híbrida con la planta del maíz. Eh, hay, eh, desde luego sí hay palabras como sig, que significa fresco o nuevo, y también hay palabras como sigil, que algunos colegas, algunos epigrafistas han ido a los diccionarios y han pensado que se refiere o a Nistamal o a Pozol. Estas interpretaciones vienen más del apoyo en diccionarios que del análisis de los residuos que pudiera contener la vasija. Entonces, aunque sí sabemos de muchas maneras de referirse a estas bebidas, tenemos poca evidencia científica de exactamente qué contenían estas bebidas. Una anécdota que quizá todos los mayistas conocen es la famosa anécdota de la vasija Hershey. Es una vasija del clásico temprano, del siglo V posiblemente, que es una de las que tienen escritura en el estuco, fórmula dedicatoria en estuco, y que fue descubierta en una tumba de un lugar llamado Río Azul, en el nororiente del Petén guatemalteco, por el arqueólogo Richard Adams. Y cuando él la descubrió, el joven, entonces era muy joven, pues casi de secundaria, David Stewart, estaba trabajando en su desciframiento de la palabra cacao, y le dijo, es que esa vasija tenía cacao, porque ahí dice cacao. Entonces, pues, el arqueólogo Adams no sabía qué pensar, porque por una parte, pues era un chamaco como de secundaria, el que le decía eso, pero por otro lado era hijo de George Stewart, que era un gran arqueólogo mayista muy competente, director de la National Geographic, y sabía que David, desde muy jovencito, desde los 6 años, dibujaba inscripciones mayas, y que sabía mucho de epigrafía a pesar de ir apenas en secundaria. Entonces, para salir de dudas, Adams mandó a analizar la vasija, y se le ocurrió pues, que el laboratorio más autorizado para decir si era cacao o no, pues era el laboratorio de los chocolates Hershey. Mandó a analizar los residuos orgánicos y sí le confirmaron. El resultado era Theobroma cacao, la especie del cacao tropical de Centroamérica más común,
a través de los métodos de la química, de los materiales, se confirmó la lectura que era para cacao. Nos falta más evidencia de ese tipo. En el caso de todas las variaciones de la fórmula dedicatoria, hay una, por ejemplo, una vasija que dice taul, algo así, taul cacao, eh, para cacao de atole o para cacao con atole, ¿sí? Entonces, realmente no conoce, o sea, son frases muy escuetas, muy cortas, lacónicas. No es fácil determinar exactamente qué bebida era o si corresponde a algunas de las bebidas actuales. Para eso, pues falta esa parte del estudio químico de los residuos. Había otras preguntas, ya no me acuerdo cuáles eran, me las repite las demás, Silvia, ya se me olvidaron, me concentré en la primera solamente. Claro que sí. ¿Qué pasa con las piezas que tienen pseudoglifos como la escudilla de la sala 5 y si Norosov trabajó en la lectura de cerámica? Pues mira, sí hay muchas piezas que tienen pseudoglifos. También eso se da mucho, inclusive en vasijas de excavación, vasijas que sí nos consta que son prehispánicas porque vienen del contexto arqueológico. De hecho, sí es más común que las vasijas tengan pseudoglifos a que tengan escritura como tal. Poco antes de los estudios de Michael Koch, antes de que él mismo comenzara a publicar sus catálogos, el de 73 y los que luego vinieron, aquí en México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, hubo una historiadora del arte llamada Marta Fonserrada de Molina, que se interesó por el tema de la cerámica maya como estudio de la historia del arte poco antes de Michael Koch, y ella quería publicar 2 libros. El primero era Vasijas mayas de contexto arqueológico, y la segunda era Vasijas mayas de saqueo, las que no tenían contexto arqueológico. Ya no le alcanzó la vida para publicar el segundo volumen, pero sí publicó el catálogo de las de contexto arqueológico, y llama la atención que la mayoría de las que tienen lo que parecen escritura, no es escritura, son estos llamados pseudoglifos, que son, todavía falta una mejor explicación del fenómeno de los pseudoglifos, pero aparentemente el mismo aspecto visual del texto escrito le daba una plusvalía al objeto, y era parte de la cultura visual de prestigio que tuviera escritura, aunque no se supiera lo que decía, aunque no supieran leerlo. Y sí hay vasijas de la colección de Museo Amparo que tienen, digamos, estos remedios de escritura llamados pseudoglifos, que ahí lo que se privilegiaba era el aspecto visual, no tanto lo que dijeran, ¿sí? Y son más abundantes inclusive que las que tienen glifos. Pero curiosamente, las que prefieren los saqueadores son las mejor acabadas, las más espectaculares, las que tienen ejemplos de escritura como tal, y en el contexto arqueológico, ese tipo de vasijas de esa calidad y con escritura auténtica son la minoría. La mayoría o no tienen de plano ningún tipo de escritura o tienen pseudoglifos. Así que yo, desde mi punto de vista y de mi experiencia y del trabajo que hice con Ana García Barrios, nosotros no encontramos ninguna evidencia de que las piezas mayas de la colección del Amparo sean piezas falsas o que sean piezas hechas en el siglo XX. Todas son obras únicas, expresivas, que no son copia de ninguna otra, inclusive las que tienen pseudoglifos. Y bueno, pues esto de los pseudoglifos se da mucho en vasijas de contexto arqueológico. Y respecto a que si Norosov trabajó o no con cerámica, mira, hasta donde mis conocimientos del trabajo de Norosov llegan, no trabajó con cerámica, al menos en los trabajos clásicos de los años 50 y 60. Sin embargo, sé que después él siguió investigando solo, aislado. Los trabajos clásicos de Norosov, cuando él abre el camino al mundo y le muestra a la comunidad científica que los mayas escribían como los egipcios, como los griegos micénicos, como los japoneses, que tenían una escritura logofonética o como le llamaba él, una escritura jeroglífica o morfofonética,
una escritura común y corriente como cualquier civilización antigua o como muchas civilizaciones del mundo. Esos trabajos son principalmente datan de los años 50 y 60. Y bueno, después de ese momento, ya en los años 70, pues los mayistas, algunos comenzaron a adoptar los enfoques de Nourosov, las ideas de Nourosov. Los primeros fueron Miguel Covarrubias, aquí en México, y en Estados Unidos, pues Michael Coy y el arqueólogo David Kelly, quienes se aferraron, a pesar de que Thompson decía que no, se aferraron a que Nourosov sí tenía razón y desarrollaron la epigrafía, pues de este lado del mundo capitalista, ¿no? Y pues Nourosov se quedó aislado del mundo, se quedó pues en su escritorio de Leningrado, y no se supo mucho de él durante décadas. Hasta después que cayó el muro de Berlín y que por fin pudo venir Nourosov al continente americano. A mí me tocó irlo a ver en el año 95, que lo trajo el INA, después de que cayó el muro de Berlín. Me acuerdo que ya era un ancianito de más de 90 años. No, él leía en español, perfectamente entendía el español cuando estaba escrito, pero no hablaba español ni lo entendía verbalmente. La que le traducía era una de sus alumnas, la doctora Galina Hershova, y dio varias conferencias que yo fui a ver. Me acuerdo que la primera que dio fue en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y estaba atiborrado el lugar porque todo el mundo quería ver a esa leyenda viviente de Nourosov. Y en esa conferencia me acuerdo que él hablaba de vasijas mayas. Claro, yo no sabía lo que decía Nourosov, porque Nourosov hablaba en ruso y hablaba muy poquito, no, realmente era muy poco lo que decía. Y luego la traducción de Galina Hershova era una traducción larguísima, donde daba muchas explicaciones y realmente, pues no puedo yo juzgar realmente el trabajo de Nourosov, los últimos cosas que hizo, porque no son de fácil acceso, y sé por aquellas conferencias que dio en los 90, que después sí comenzó a trabajar temas de cerámica, pero, las cosas que yo vi se apartaban bastante de las propuestas occidentales, ¿sí? Eran cosas que, si por ejemplo uno ya estaba al tanto de la epigrafía de David Stewart, de Nikolai Grube o de Linda Schilly, y después uno escuchaba a Nourosov, eran cosas muy raras, la verdad. Estaba como muy al margen. Y esta diferencia fue muy evidente, muy profunda, unos meses más tarde, en un congreso internacional de mayistas que organizó la UNAM en Chetumal, que hubo una mesa de epigrafía, donde de un lado estaba Linda Schilly, Eric Bott y Nikolai Grube, y del otro lado estaba Nourosov con su traductora Galina Hershova, y la que moderaba la mesa era la doctora Marisela Ayala Falcón. Y me acuerdo que pues en ese momento se preocuparon mucho los colegas del Centro de Estudios Mayas porque la prensa estuviera presente en el evento. Estaba lleno de periodistas. Y de veras era tan grande las diferencias y tan profundas y tan radicales entre lo que ya decía la epigrafía occidental y lo que o lo que decían que proponía Nourosov, porque nadie le entendía, sino que lo que decían que proponía Nourosov era la traducción que hacía la doctora Hershova. Eran tan profundas las diferencias y tan radicales las interpretaciones, tan radicalmente distintas, que hubo un debate muy acalorado. Y al otro día en el periódico, como se cubrió, porque hubo mucha prensa, en todos los periódicos, en primera plana, decía: rusos debaten ideas de norteamericanos. Así decía la prensa, muy sensacional, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo yo decir, ¿sí? Repito, digo, en los trabajos tradicionales y clásicos de Nourosov, que son los aceptados por la comunidad científica de los años 50 y 60, en ese momento no se mete él con cerámica. Pero después, al parecer, sí, ya mucho más adelante, quizá en los años 90. Muchísimas gracias, Eric. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes compartirte los saludos también y las felicitaciones de Alex Arias, de Rocío Cardoso, de Tomás Pérez Suárez, que te dice: felicidades, Eric, extraordinaria presentación sobre las formas dedicatorias. Javier Expósito, saludos, querido Eric, desde Chile, excelente conferencia. Macarena. Y Ricardo Galicia, que te manda felicitaciones y agradece el que compartas tus investigaciones.
Muchísimas gracias nuevamente por esta maravillosa conferencia. Siempre es interesantísimo escucharte, Eric, y te agradecemos también la sencillez con la que compartes todo lo que sabes. Agradecemos que participes con nosotros en el estudio de la colección de arte prehispánico y siempre tus participaciones en estos ciclos de conferencias, en los diplomados y en todas las actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos años de esta colaboración contigo y con otros investigadores. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, esperamos verte ya muy pronto aquí en el museo en la ciudad de Puebla y le agradecemos también a todas las personas que se conectaron y siguieron esta transmisión. Muy buenas noches para todos y nos vemos el próximo jueves para continuar con este ciclo de conferencias en el programa La Colección a Detalle. Un abrazo muy fuerte, Eric. Un abrazo, muchas gracias. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Buenas noches para todos. Chao.